La paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús sea con todos nuestros hermanos y amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio Viva 101.1 y a través de Facebook y de YouTube en Internet. Es un nuevo programa de la Iglesia La Luz del Mundo, Murmullos a Libertad, y en esta ocasión hablaremos acerca de la Santa Cena. La Iglesia La Luz del Mundo el día 14 de febrero pues tendrá la grande bendición de celebrar la Santa Cena en Los Ángeles, California. Invitación Santa Cena convocada por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, para todos los hermanos de Estados Unidos, Europa y los hermanos de Oceanía. Y pues dado que esta fecha tan importante está próxima a celebrarse, este acontecimiento, pues hablaremos con la ayuda de nuestro Dios sobre todo lo concerniente al tema de la Santa Cena. Les invitamos también para que si tienen alguna pregunta, alguna duda que les pueda surgir, pues estamos con el mayor placer poderles contestar y dar respuesta a todas esas inquietudes. En esta ocasión nos acompaña dos invitados muy especiales. Primero, el hermano diácono evangelista Víctor Mascorro, que es hermano a cargo de la iglesia de Guinea Ecuatorial, en África Central. Hermano, bienvenido al programa. Amén, muchas gracias, Dios los bendiga. Es un placer para mí estar aquí en Madrid y compartir con ustedes y con el público este tema que es tan interesante y tan importante. Pues Dios les pague, hermano, que desde África Central pues tenemos la bendición de tenerle por aquí. Luego más adelante también el hermano nos contará algunos testimonios relacionados precisamente con la Santa Cena, de mucho interés que les invitamos para que estén con nosotros hasta el último momento y disfruten de estas bendiciones de nuestro Dios. También nos acompaña el obrero evangelista de la iglesia en Pamplona, hermano Brian, bienvenido al programa. Mucho gusto, Dios les pague por la invitación de estar en este lugar. Y para mí es un placer también el tocar este tema que es de tanta relevancia para la vida del cristiano. Dios le pague, hermano Brian y hermano Víctor. Pues entramos, hermanos, al tema que nos ha de ocupar en esta hora, la Santa Cena. Como lo decíamos, como yo lo decía, la Iglesia Luz del Mundo el día 14 de febrero está invitada por el apóstol de Jesucristo para celebrar este acontecimiento tan importante para la vida del cristiano y para la Iglesia del Señor. Y para las personas que nos escuchan, para los hermanos, pues no es de más recordar esta hermosa enseñanza. Hermano Víctor, usted nos iba a empezar a hablar, pues así en rasgos generales, pues sabemos que la palabra de Dios es muy profunda, es muy amplia, pero a rasgos generales describir qué es la Santa Cena. Bien, pues empezaríamos. La Santa Cena es una memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cena es instituida por el mismo Señor Jesucristo la noche que iba a ser entregado. Sí. Si tomamos una referencia bíblica, y les invito para que tomemos la Biblia y veamos en el libro de Lucas, en su capítulo 22 y en el verso 14. Relata así la Escritura. Y dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, dice el verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, la Santa Cena es una memoria de la muerte del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo para el cristiano representa el evento o el acontecimiento más importante para todos, porque
Esa fue la misión que él traía, enviado por su Padre, por Dios. Así lo testificaba también el evangelista San Juan. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ese sacrificio, según como usted nos está hablando, tomando la referencia bíblica, es esa memoria, recordar ese sacrificio. Sí, porque él dijo, haced esto en memoria de mí. De manera que el cristiano tiene ese deber y esa responsabilidad. Así como el Señor Jesucristo sentía la necesidad, el deseo. Y dice en el verso 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El pueblo de Israel celebraban o tenían, ¿verdad?, un mandamiento de parte de Dios de celebrar la Pascua, sí, que recibió el mandamiento por mano de Moisés o por medio de Moisés. La referencia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, desde el verso 1, pero ahora miraremos el verso 14, a causa del tiempo. Sí. Dice así, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces el Señor Jesucristo tenía ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de reunirse con los discípulos o con sus apóstoles y celebrar la Pascua. Y de esa manera quedaba instituida la Cena del Señor o la Santa Cena. La Santa Cena. El Señor Jesucristo pues utiliza ese mismo término, Pascua, porque como usted lo decía en el libro que leíamos en Éxodo, Dios le había dado un mandamiento al pueblo de Israel. Así es. Y hay podríamos decir, una similitud, o podría entenderse, el significado de la Pascua con el significado que tiene la Santa Cena. Así es. Sí. ¿Cuáles vendrían siendo esos puntos en común, esos significados? Relativos. Bueno, uno de ellos sería la sangre en el dintel de los postes de las casas, y que el ángel iba a pasar. Esa noche iba a haber un evento muy triste para los egipcios, que iban a hacer la muerte de los primogénitos. Sí. Entonces la Pascua quiere decir pasar por alto. En inglés se dice Passover, pasar por alto. También la Pascua o la Santa Cena representa pasar de la muerte a la vida o de la esclavitud a la libertad. La Pascua también significa pasar de la esclavitud a la libertad. Y la Santa Cena es una memoria de Jesucristo, porque la muerte de Cristo nos ha traído de la esclavitud, de la ignorancia, del mal, del pecado, de todo lo que era lo ajeno a la voluntad de Dios, a la vida de un cristiano. Claro. La sangre que significaba, ¿no?, para el pueblo de Israel, en el momento cuando fue liberado el pueblo de Israel de aquella destrucción que iba a haber acerca de sobre todo los primogénitos, esa sangre en el dintel de las puertas significaba que el ángel iba a pasar de largo, iba a pasar nada más por las puertas, ¿no? Y ahora en nuestro tiempo, esa sangre es la sangre que el Hijo de Dios, que Jesucristo, pues derramó, nos dice la palabra del Señor, por cada uno de nosotros. Así es. También me parece que estaba el significado de que era un cordero, sí, sin mancha y sin pecado. Sí. Era el cordero que inmolado, como dice Apocalipsis 13:8, Revelaciones 13:8, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ya Dios, en su plan divino de salvación, tenía ese plan, simbólicamente ya había sido sacrificado o inmolado. El apóstol San Pablo enseña a la iglesia en la 1 Corintios capítulo 5,
En el verso 7 dice el apóstol del Señor San Pablo: limpiémonos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La sangre tiene varios significados. También la sangre era un contrato, o dice que sin sangre no se había hecho, no se hacía nada. La sangre era como una relación. Dice el apóstol Juan, 1 Juan parece que es 1:7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces el Señor iba a derramar su sangre, su cuerpo iba a ser partido, por eso dice, partió el pan, iba a ser sacrificado y su sangre iba a ser derramada. Y por eso dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pues Dios le pague, hermano. A rasgos generales, como lo decíamos al principio, pues entendemos eso, la Santa Cena, como el recuerdo, el memorial del sacrificio que hizo el Hijo de Dios por toda la humanidad. Y entramos a una parte también que es importante recalcar, que el hermano Brian nos ha de explicar, porque hay muchas personas que toman, por ejemplo, hacer una representación de que no, aquí está el Señor, y hacen como una obra de teatro, como una representación o escénica sobre la muerte de Cristo. Y eso, a veces a esto le llaman Santa Cena. Hay otros, y hay muchas formas, pero yo creo que la palabra del Señor nos marca una forma de cómo se realiza, cómo se lleva a cabo la forma en que se realiza la Santa Cena. ¿Cómo es esa forma, hermano Brian? Bueno, si ponemos cuidado en las palabras que mencionaba el apóstol Pablo, e incluso podemos hacer lectura de lo que él nos narra en 1 Corintios 11, desde el versículo 23. Habla el siervo de Dios, y lo mencionaba el hermano, que en aquella expresión que hacía Cristo, de cuánto él deseaba, de cuánto él anhelaba el celebrar aquella cena juntamente con sus discípulos, él expresaba un sentir en su corazón, un sentir porque él quería que aquello que él comunicaba fuera transmitido no solamente a sus discípulos, sino también a la iglesia. Y en ello, pues, los apóstoles de Dios, desde aquellos tiempos antiguos, se han preocupado siempre de transmitir aquella enseñanza pura. Nos sigue diciendo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Deseamos y mencionamos, los hombres de Dios siempre se han preocupado para que la instrucción, la enseñanza, la forma en que se ha de conmemorar la cena del Señor siempre se lleve a cabo de la misma manera que el Señor la instruyó. Y decimos, bueno, en el mundo que vemos, en el mundo, como mencionaba el hermano, hay quienes quieren hacer una representación, quieren hacer un acto simbólico, menospreciando de muchas maneras, pues, verdaderamente el valor, aquel aprecio que le daba el Señor Jesucristo a aquella cena que celebraba juntamente con sus discípulos. Y no sé si recalcando, hablamos nosotros, no solamente en su forma, hablamos del gusto o de la manera o ordenanza en que el Señor lo estipulaba. Nos dice el testimonio y la Escritura que antiguamente, como sabemos, pues la Pascua, como lo mencionaba el hermano, pues era un memorial también para el pueblo judío, que les recordaba a ellos de dónde habían sido librados, de aquel pueblo donde los tenían ellos oprimidos, a la libertad que Dios les había ofrecido. Y decimos en una manera ya no semejante, porque decimos aquellos hechos para nuestra enseñanza acontecieron, para nuestra instrucción. Decimos hoy nosotros somos libres ya de una opresión material,
sino de la opresión a nuestras almas por medio del pecado. Decimos, pues Cristo nos ha dado vida por medio de su sangre. Nos sigue diciendo, y tomamos el ejemplo de aquel pueblo, que hubo un tiempo en que aquel pueblo, pues, con la enseñanza, la instrucción de los hombres de Dios, pues, iban encaminando, iban ellos, pues, siguiendo aquella enseñanza, aquella instrucción, conforme lo estipulaban los hombres de Dios. Pero pasado un tiempo, aquella enseñanza, ya sea porque el pueblo pasó por ciertos acontecimientos que les limitasen a que pudiesen celebrar aquella conmemoración, o también por su lejanía con Dios, pues dicen que ellos dejaron de celebrar la Pascua de la manera en que Dios lo había estipulado. Llega un hombre de Dios, entendemos nosotros, y ve aquellas deficiencias, ve las consecuencias de lo que había traído el alejamiento de Dios, el pecado, y comienza a decir al pueblo, es necesario que volvamos a restaurar aquella manera antigua, conforme a lo escrito, conforme a lo que se ha sido enseñado. Y decimos, ¿qué importancia y qué relevancia tiene para aquel pueblo de Dios, verdad? Que hoy decimos, pues, por gracia hemos sido nosotros también hechos pueblo. ¿Qué importancia tenía? Y decimos, es que es indispensable que el pueblo conozca la forma, conozca la manera en que se debe celebrar la Santa Cena. La Santa Cena, como el texto nos está marcando en el libro de 1 Corintios, es a base de pan y a base de vino. Así es. Porque a día de hoy nos encontramos, y hay que recalcar que estamos hablando de la Santa Cena, del recuerdo, del memorial, de la muerte, del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Sería algo tan sencillo como irse ahí al supermercado, comprar un refresco de uva y celebrarlo así por encima. ¿Cómo estaría ese punto de vista o esa acción? No sería lo mismo, porque incluso, aunque tal vez el apóstol Pablo en ese momento no lo recalcaba mucho, él señala de una manera muy tajante en el versículo 23, porque lo que él recibió del Señor, él dice, aquello que el Señor a mí me ha dado, os he enseñado. No le había resumido, no le había quitado, sino que él comienza a decir, bueno, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, nosotros nos hemos de imaginar que cuando él se paraba enfrente de aquella iglesia y bendecía aquellos alimentos, primeramente él recordaba. Él hacía memoria de todos aquellos acontecimientos que habían llevado al punto culminante en que el Señor Jesucristo entregaba su vida. Entonces, ¿qué hacía? Una memoria, una reflexión. Y con esa instrucción, pues, les comenzaba a decir, de aquella misma manera en que Cristo, pues, celebró aquella Pascua, que como decíamos, ya no es aquella Pascua que celebraba el pueblo de Israel, sino una Pascua que significaba aquella libertad para el pueblo de Dios, para su iglesia. Decía él, pues aquello que el Señor Jesucristo celebró con sus discípulos es lo mismo que hoy nosotros venimos a celebrar, de la misma manera. Y si nos vamos y retomamos a lo que el testimonio de la Escritura nos dice, decimos, ¿cuánta preparación tuvo Cristo para ir a celebrar aquella cena con su Señor? Aquella cena con sus discípulos. Decíamos, pues, incluso Fueron se varios menciona, días de antelación, una preparación. se toma en cuenta, Santa. si poniéramos un límite de tiempo, que de mucho antes incluso Cristo ya venía en una preparación de oración, de consagración, no solamente él, sino también sus discípulos, que él insistía incluso en las oraciones y les decía, no os dejáis que los consuma el sueño, no dejáis de orar, porque él sabía que venía pues algo muy importante para él. Él sabía que era necesario que ellos estuviesen en sus corazones pues consagrados y apartados para Dios. Y nos vamos a la pregunta, bueno, ¿y qué hay de aquellos grupos que, como mencionaba, hay muchas maneras, hay muchas formas en que el mundo celebra esto que ellos llaman pues Santa Cena? Hay algunos que dicen solamente un acto simbólico, un acto de fe pública. No es relevante porque dicen ellos, pues lo que importa es que lo hagamos de corazón, que recordemos a Cristo. Pero también dice el Señor que el que verdaderamente le ama, el que verdaderamente le sirve, guarda sus mandamientos. Así es. Pues Dios le pague, hermano Brian. Yo creo que nos queda
precisamente, y vuelvo y recalco, a grandes rasgos, porque hay una profundidad, podemos tomar muchos textos, muchos versículos de escrituras que nos detallan, que nos hacen un detalle específico del pan, del vino, de la preparación. Hermano Víctor, la preparación del pueblo. Quisiera, haremos dentro de un momento una pausa, pero de lo que hemos hablado, no sé si quisiera agregar algún comentario. Sí, me gustaría ver lo que decía el hermano, que había una preparación. Si era en Sí. la Pascua, que era algo, un bosquejo, no era lo real y verdadero. Ezequías dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, podemos ver todo el capítulo 30, pero el verso 17 dice: porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Jehová. Y a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Entonces, aunque eran ritos ceremoniales, sin embargo, había una preparación. Y el apóstol Pablo dice, ya quizá lo vemos enseguida: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El texto del apóstol Pablo es 1 Corintios, capítulo 11, verso 27. 11:27. Y el texto que yo había mencionado, que era en memoria, dice en este mismo capítulo 11, el verso 24, dice: haced esto en memoria de mí. Es una memoria de la muerte del Señor Jesucristo, la Santa Cena. Y el texto es muy claro. Dice, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Sí. Nos da a entender que debe de haber una preparación, una santificación, así como en el tiempo de Ezequías pasó que no se habían santificado, celebraron mal. Pero la celebraron el segundo mes. Allí pasó. Esa es otra, porque todavía no estaban listos, preparados. Había muchos sacerdotes, muchos levitas que no se habían preparado, y no se llevó a cabo la Pascua en el mes indicado, porque no había la debida preparación. Sí. La celebraron el segundo mes. Sin embargo, hubo algunos que todavía no estaban preparados conforme al rito que había sido ordenado. Sí, pues hablando, para finalizar ya esta parte, la Iglesia de la Luz del Mundo o la invitación que nos dio el apóstol del Señor fue desde el mes de agosto del año pasado, de que este 14 de febrero del año 2018, del año presente en curso, se iba a celebrar esta Santa Cena para los hermanos de Estados Unidos, Europa y Oceanía. Por lo tanto, ahí la Iglesia, la Luz del Mundo, lleva esa preparación, esa santificación, esa limpieza, pues hay que tener muy presente, y pues todos los hermanos y visitas que nos están escuchando, que celebrar, recordar este memorial, la Santa Cena, no es un acto que se debe realizar rutinario ni a la ligera, sino que debe haber una meditación muy profunda, muy amplia, sobre todos los sufrimientos, ¿no?, que Cristo nuestro Señor llevó por cada uno de nosotros. Y el significado que tiene la Santa Cena. Santa Cena. Así como el pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad, ahora nosotros, por medio de sacrificio, recordamos ese paso también de cómo estábamos muertos o esclavos en el pecado, a la libertad que obtuvimos por medio de ese sacrificio. Como el apóstol Pablo también lo decía en el libro de Colosenses, ¿no?, el acta de los decretos que nos era contraria. Capítulo 2 de Colosenses. Colosenses, Colosenses capítulo 2, sí. Y allí queda, dice, clavada en la cruz.
Por tanto, es algo muy importante. Nosotros por el tiempo pues no podemos profundizar, ¿no? Pero sí que es muy importante recordar todo esto. Pues hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y a los que nos están escuchando les seguimos invitando para que continúen escuchando el programa, para que continúen viendo el programa. En la segunda parte pues hablaremos por encima de los beneficios que trae la Santa Cena, y también el hermano Víctor nos contará algunos testimonios que se han vivido en aquellas regiones africanas. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. En unos minutos regresamos. Que sea el Señor que les bendiga. Significas tanto para mí que no encuentro cómo describir este gran amor que siento yo por ti. Este gran amor que me hace creer en ti, y es que tú eres todo para mí, que no encuentro cómo describir esta bendición que llena mi existir, esta emoción que me hace pensar en ti. Le agradezco a Dios que hayas cuidado de mí, por ese valor que le das a mi existir. Tú eres la razón de mi felicidad, la inspiración de esta mi canción. Gracias, muchas gracias, oh Señor.
La paz del Señor sea con todos mis hermanos. Dios les pague por acompañarnos hasta este momento. Es su programa Murmullos a Libertad y estamos hablando sobre la Santa Cena. Les habla su servidor Asael Molina Lobo y nos acompaña el hermano Víctor Mascorro y el hermano Brian Mora, que estamos platicando con ellos. En la primera parte hemos hablado acerca de los reglos generales de la Santa Cena y de la forma que el Señor Jesucristo pues mandó que se recordara ese sacrificio que Él hizo por todos nosotros. ¿Cuáles son, hermano Brian, entonces los beneficios que nos trae a nosotros celebrar la Santa Cena? Bueno, primeramente, sabiendo que es imposible, ¿verdad? Por medio del tiempo que nos queda, hablar de la diversidad de beneficios que nos aporta el celebrar la Santa Cena. Porque decimos, son muchos, son diversos también. Pero en pequeños rasgos podríamos mencionar que entre ellos se encuentran lo que es la justificación, santificación, comunión, esperanza, una vida eterna. Y decimos, pues tomando un poco de cada uno de ellos, es que recordamos y decimos la importancia y relevancia que tiene esta celebración para el cristiano, que ha entendido, que ha comprendido verdaderamente, no solamente la parte simbólica, sino la parte beneficiosa del conmemorar a aquel mandamiento de nuestro Dios. Hablando primeramente de la comunión, decimos, y mencionaba el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y decía, en forma de pregunta quizás, para que en ellos ocasionase una reflexión, para que ofreciesen ellos una recordación, una remembranza de lo que ya se les había sido enseñado. Sí. Y les preguntaba, ¿acaso la copa de bendición que nosotros bendecimos no es otra vez la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión con su cuerpo. Y decía él, aunque seamos muchos, aunque seamos muy diversos y estemos quizás en diferentes lugares, todos participamos de aquel mismo pan. Recordad nosotros que la iglesia conforma, en el sentido espiritual, el cuerpo de Cristo. Vemos cómo se nos ha invitado en esta ocasión, pues es la primera vez que se celebra la Santa Cena en aquellos lugares de Estados Unidos, en aquel lugar de Los Ángeles. Decimos es la primera vez, pero esto no hace que sea diferente a aquellas otras ocasiones donde lo hemos celebrado en hermosa provincia. Sí. Decimos, ¿qué nos aporta la Santa Cena en Los Ángeles? Pues nos aporta exactamente los mismos beneficios, los mismos que nos otorga también el celebrarlo en hermosa provincia. Por lo tanto, también la preparación, también lo que nosotros tratamos, pues decimos no lo hacemos de la manera más aplausible, sino que tratamos de hacerlo de la mejor manera en que nos podamos presentar delante de Dios de una manera grata a Él. Decíamos entonces, entre aquellos beneficios que nos aporta la Santa Cena está la comunión, está la justificación, está la santificación. Y aquí su hermano pues recalcábamos, hay muchas maneras en que la gente pues cree que se puede celebrar la Santa Cena, sin mencionar un grupo en específico, pero hay grupos que creen que es solamente un acto simbólico. Es un acto en donde no es importante si se hace en un orden o si se hace de una manera. Dicen algunos, y he visto porque he sido testigo de ello, que en el momento en que se pasa aquella copa, en el momento en que se pasa aquel pan, que quizás tampoco lo han preparado con esa, podríamos decir nosotros, con ese cuidado que debería de tener, porque así nos enseña la Escritura, así nos enseña un hombre de Dios. Pues, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues se van pasando. Creen ellos, es que no quiero comer de la cena del Señor indignamente. Pero al hacer este acto están ellos pues menospreciando también aquella carne, menospreciando aquella sangre. Decimos pues, comete el mismo pecado que el que come indignamente. Claro. La misma falta. Entre otros beneficios decimos pues está la justificación, está la comunión, está la santificación y la conclusión también de nuestra esperanza. Decimos que como cristianos tenemos un deseo, un anhelo, una esperanza, que es el de obtener una vida eterna en Cristo. Sí. Y entendemos que la Santa Cena es un medio, es un requisito indispensable para el cristiano para obtener este galardón. Decía Cristo, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, iba a obtener vida eterna. Y hacía él una promesa, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí.
Sabemos y entendemos nosotros que en la iglesia nuestros hermanos no mueren, nuestros hermanos duermen, descansan en Cristo. Tenemos la esperanza en que algún día, juntamente con ellos, recibiremos a Cristo allá en la gloria. Decimos pues, ¿de qué otra manera obtenemos esto? Pues guardando aquellas ordenanzas y mandamientos, que entre estos está la Santa Cena. El texto de este último punto de la vida eterna es en el libro de San Juan 6:54. El Señor Jesús decía: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Exactamente. Entonces, aquellos o quien represente nada más un simbolismo y no lleguen a celebrar la Santa Cena, no tienen vida eterna, porque lo dice claro, ¿no? El que come y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y además de esto habla de una promesa de resurrección: yo le resucitaré en el día postrero. Pues son muy importantes y muchos los beneficios que nos trae a nosotros celebrar la Santa Cena del Señor, así como Él la ha instituido. Pues hermano Víctor, usted nos traía ciertos testimonios. Sí, hermanos, pues adelante, lo escuchamos. Estaba mirando el libro de Números, capítulo 11, en su verso 26. Dice: y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Qué queremos decir con esto? Que aunque la Santa Cena se va a celebrar a miles de kilómetros de distancia de donde estamos nosotros, debe de haber también para todo aquel que es cristiano una preparación también, y tratar de unirnos espiritualmente a la fiesta que se estará llevando a cabo en Los Ángeles, California, el día 14 de febrero de 2018, que será la celebración de la Santa Cena del Señor. El testimonio es el siguiente. El año pasado, en el mes de agosto, el día 14 de agosto de 2017, se celebraba la fiesta en la ciudad de Guadalajara, la Santa Cena. Y en Guinea Ecuatorial, en Bata, había una joven que estaba enferma por mucho tiempo, y ya su enfermedad era bastante fuerte. De pronto caía, quedaba ella inconsciente, tenían que recogerla, irla cargando, llevarla a casa. Pero el día 14 de agosto, dado a la diferencia de horario, porque cuando son las 6 de la tarde en México, en Guinea Ecuatorial, en el mes de agosto, son las 12 de la noche. Y la Santa Cena se lleva a cabo, empieza a las 4 de la tarde y termina como a las 10, 11 de la noche, pero a la hora de las 6 de la tarde se está repartiendo ya la Santa Cena, que son las 12 de la noche en Guinea Ecuatorial. Nuestra hermana, junto con otras hermanas de ella, se quedaron toda la noche en oración, tratando de unirse al evento que se estaba celebrando en México. Y ellas comenzaron a cantar cantos y a hacer oración, y quedaron orando toda la noche, hasta que mientras se llevaba a cabo la Santa Cena en México, ellas estaban en consagración, en oración, cantando, orando, bendiciendo a Dios. Y en un éxtasis que sintió la hermana, una bendición de nuestro Dios, ella vio al apóstol de Jesucristo que estaba repartiendo el pan y repartiendo el vino en la copa. Y ella vio en su visión que el apóstol del Señor llegó hasta donde estaba ella y le dio el pan. Y llevó la copa y le dio la copa. Y ella, por supuesto, en ese sentimiento tuvo una bendición muy grande, y estaba orando y cantando y alabando a Dios y orando con la bendición espiritual. Y por la mañana, ya cuando se levantó el papá y la mamá, porque ellos las estaban escuchando que oraban, que cantaban, ella le dijo a su papá: papá,
he sido sana de mi enfermedad. Y dice el papá, ¿pero qué pasó, hija? Papá, yo vi que el apóstol del Señor vino, el apóstol de Jesucristo vino y me dio el pan y me dio la copa de vino. Y yo sentí que mi enfermedad se me ha ido, ahora yo me siento libre. Entonces, ¿qué decimos con eso? Que aunque el evento se esté celebrando en Los Ángeles, California, otra vez en Los Ángeles, California, el día 14 de febrero, puede ser a las 6 de la tarde en aquel lugar, que aquí vendrían siendo las 3 de la mañana. Si aquel hermano, aquella hermana se une en oración a los hermanos que aunque a la distancia están celebrando el evento, puede recibir la bendición de Dios. Porque las bendiciones en este caso son espirituales. Los beneficios de Jesucristo son espirituales. Pero también el Señor en esa bendición espiritual también nos bendice en nuestro cuerpo material, cuando así es su voluntad. Sí, qué bonito que hasta en lo material el Señor pues bendice. Bendijo. Y bendijo, en este caso, bendijo a la hermana que estaba pues uniéndose en lo espiritual, porque en lo material pues había una separación muy grande, pero unida en ese espíritu, en esa misma fe, a la celebración de la Santa Cena que se estaba realizando en México. Así es. Y ella recibió el beneficio espiritual también, porque simbólicamente ella vio que el apóstol del Señor le impartió el pan, le impartió el vino, pero también literalmente ella fue sanada de su enfermedad. Y hemos sido testigos de algunos beneficios o bendiciones tanto espirituales como materiales, porque es un mandamiento del Señor celebrar la cena o la Santa Cena. Quien por alguna razón no lo puede hacer por la distancia, porque vive en un país muy lejano y le impide los medios económicos, los medios Legales. políticos o legales, pero Dios ve el corazón cuando aquella persona se humilla y se presenta delante de Dios y expone su necesidad, porque Dios, su presencia está en toda la tierra. No hay distancia para Dios. Decía el varón de Dios, hermano Samuel, en una ocasión, los hermanos de España en 12 horas están muy lejos, 12 horas a miles de kilómetros de distancia, pero 12 o 14 horas ya vencen esa distancia a través de los medios como es el avión. Pero aquella persona que está cercano y su distancia es la distancia del corazón, es más difícil esa distancia que una distancia literal. Pues hermanos, bonito el testimonio que nos ha compartido, y pues este ha sido nuestro tema del día de hoy. Ha sido un tema pues también de relevancia, muy importante para nosotros, pues hablamos del sacrificio por el cual nosotros tenemos vida, tenemos perdón de pecados, tenemos comunión, tenemos vida eterna, esperanza de resurrección. Pues muchos son los beneficios que trae consigo celebrar la Santa Cena. Y la Iglesia Luz del Mundo, pues siguiendo las Sagradas Escrituras, que es nuestra regla de fe, nuestra referencia acerca de la voluntad de nuestro Dios, así lo realizará. Y pues con la ayuda santa del Señor, pues usted, hermano Víctor, el día de mañana pues ya inició su viaje desde el día ecuatorial, pero llegará usted a Estados Unidos ya el día de mañana. Por la tarde, si Dios permite, a las 7 de la tarde, un vuelo de las 7 de la mañana aquí en España, ir hasta Noruega, y de Noruega a Los Ángeles, que llegaría a las 7, son 12 horas más 9, son 21 horas, para que llegue yo a Los Ángeles con la ayuda del Señor. Pues sí, pues lamentablemente hermano Brian y su servidor pues nos quedamos, pero unidos a través de la fe, del Espíritu, pues estaremos con ustedes en aquel lugar. Así sea. Pues Dios les pague, hermanos, por participar, por colaborar. Es un gusto que nos hayan acompañado para todos nosotros. Para mí es un gusto estar con ustedes también. Su hermano es un ministro que está ahorita
al cargo de la iglesia en Guinea Ecuatorial. También superviso lo que es Libreville, Gabón y Sao Tomé en el África Central, de manera que soy un ministro que atiende las iglesias que se encuentran en el África Central. Sí, pues Dios le pague, hermano Víctor, por acompañarnos desde aquellas regiones. Hermano Brian, también Dios le pague por participar. Primeramente es un gusto que se predisponga a este espacio en el cual podamos compartir de nuestra fe con todos los radioescuchas, con todas las personas que nos ven. Y pues esperamos que algo de lo que hemos hablado, de lo que hemos mencionado, pues también ahonde en sus corazones y se permitan a sí mismos el conocer un poco más. Si eso les causa duda, les causa alguna incógnita, pues no la dejen allí, sino que se den esa oportunidad de conocer qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que por nosotros por fe esperamos. Y espero que esto haya sido para ustedes algo grato y que Dios les bendiga. Sí, sí. Pues Dios les pague, hermanos, y a todos los que estuvieron con nosotros hasta este momento, pues también se los agradecemos y les invitamos también para que cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, con todo gusto lo pueden dejar en los comentarios o mandar un mensaje a través de Facebook o en comentarios de YouTube o a través de la radio también. Dios les pague por estar con nosotros, y la próxima semana también, con la ayuda de nuestro Dios, estaremos con otro tema de interés, de evangelización para todos nosotros. Dios les pague y el Señor sea que les bendiga.